Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:19. Evaluemos los 3 primeros días del paro indefinido de la CONAIE. Básicamente los focos de protesta se han concentrado en el sur de la provincia de Imbabura, en el norte de la provincia de Pichincha, por ahí algunos brotes en la provincia de Bolívar, en la provincia de Azuay, manifestaciones esporádicas en Quito y en Guayaquil también, pero en estas ciudades o en estas zonas no ha sido sostenido como sí ha pasado tanto en Imbabura cuanto en el norte de Pichincha. La vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, está acá con nosotros, visita nuestra mesa de trabajo. Ercilia, ¿cómo está usted? Bienvenida, buen día. Muy buenos días. Estimado Fabricio, estimada Andrea, muy buenos días y a quienes nos están acompañando este medio de comunicación. Que tengamos un buen día. Gracias a usted por la gentileza. Bueno, me gustaría que evalúe los 3 primeros días, lunes, martes y miércoles, de esta movilización de la CONAIE. Bueno, estimado Fabricio, es importante que el pueblo ecuatoriano conozca cuáles son las razones, los motivos por los cuales el movimiento indígena se ha visto obligado a salir a las calles. Bueno, nos han dicho desde el gobierno nacional que habría o existiría un subsidio de 1.100 millones anualmente. Sin embargo, de estudios técnicos del propio Petroecuador, conocemos que con cifras oficiales, una vez revisado la balanza comercial de combustibles, no habría tal subsidio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los registros 2019, 2020, 2021, incluso habría un superávit, es decir, habría un saldo positivo entre el costo y las importaciones versus las ventas, los ingresos. Si bien es cierto, registra un déficit entre el año 2022, 2023, 2024, el último año de 113 millones. En ese sentido, primero, el gobierno nacional debe transparentar la información porque no puede mentir reiteradas veces, por un lado. Por otro lado, también ese mismo estudio técnico determina que el costo de la producción del diésel en el Ecuador es $1.05 y la importación es de $2.50. Y muchos se preguntarán, ¿y por qué se cita este dato? Es porque el decreto 126 supuestamente elimina el subsidio al diésel. Sin embargo, revisando estos datos, no estaría eliminando el subsidio, sino más bien aumentando el precio del diésel de $1.80 a $2.80, con la posibilidad de que se vaya incrementándose el precio. Y en ese sentido, ¿a quién beneficia? Beneficia directamente a grupos importadores que estarían bastante relacionados con el señor presidente, a costo de que la mayoría de la población ecuatoriana empobrecida asuma el alto costo de la vida. Entonces, eso es muy preocupante y en ese sentido, pues, desde el movimiento indígena se ha planteado la propuesta que es importante que se fortalezca la producción nacional. Cuando nosotros tenemos la producción, podríamos exportar y con la exportación del diésel tendríamos ingresos de dólares y eso nos permitiría inclusive fortalecer nuestra economía dolarizada. Entonces, el dólar sería más fuerte y por otro lado también reactivar la economía. Pero ahí, por ejemplo, estamos hablando obviamente de las razones por las cuales la CONAIE decidió ir a protestar. Mi pregunta es, y le quiero insistir, ¿ustedes creen que ha sido efectiva la acción, han sido efectivas las acciones impulsadas desde el movimiento indígena durante estos primeros 3 días? Que como es evidente, no estamos hablando, a diferencia de 2019 y 2022, de una movilización nacional, sino más bien una movilización focalizada en algunas zonas. ¿Es lo que tenían previsto ustedes? Bueno, luego de un análisis amplio, el 18 de septiembre se tomó la resolución con la participación de pueblos y nacionalidades de que se tome estas medidas de paralización, de quedar quietos de acuerdo a la realidad de cada uno de los territorios, y eso es lo que se ha producido en diferentes provincias, en diferentes territorios. Y ayer mismo también, pues acá en la capital hubo la reunión con varios actores sociales que han manifestado que no es, hemos anunciado el tema del subsidio. Sin embargo, también vemos con mucha preocupación de que las consultas populares no han sido vinculantes. Por ejemplo, el caso de Quimsacocha, el caso
en Palo Quemado, el tema de la minería. Entonces eso es lo que por un lado también es el rechazo a que este tipo de autoritarismo, de que no se cumpla la voluntad del pueblo que se ha expresado en las urnas. Por otro lado también pues que el incremento del IVA del 12 al 13% que supuestamente era para combatir la inseguridad, sin embargo si vemos los registros han ido aumentando. En esa medida pues las acciones están tomadas en los territorios, más bien pues ahí pues hacemos esta denuncia pública de que no es posible que haya gran contingente de la fuerza pública para reprimir a la protesta social, que esté incluso garantizado constitucionalmente el derecho a la resistencia. En la fuerza pública, en caso de Imbabura, ha habido la represión aérea y terrestre, una cuestión sin precedentes en los últimos años, desde donde se tiene memoria. Entonces, en ese sentido, también denunciar a los organismos internacionales para que estén muy vigilantes de suscitar de cualquier cuestión que vulnera los derechos de las familias aquí en Ecuador. Será de absoluta y exclusiva responsabilidad del presidente de la República, y lo que ha dicho en las bases es que se van a mantenerse en rechazo, en protesta, pese a esta represión fuerte. Incluso en caso de la parroquia San José de Quichinche, ayer aproximadamente a las 9 de la noche, fuertes efectivos llegaron a reprimir. Más bien, pues señor presidente, usted que tiene a su mando debe disponer para que controle. Se ha dicho que se estaría consumiendo, vendiéndose diésel para el contrabando, el narcotráfico. Es ahí que debe disponer para que haya mayor control y que no sean las familias empobrecidas las que tengan que asumir este gran costo alto de la vida que afecta a muchas familias. ¿Qué nos dice que ocurrió ayer a las 9 de la noche? ¿Nos puede repetir eso, por favor? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Hubo detenidos ahí? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Llegó la policía, las Fuerzas Armadas? ¿Dónde fue? En la vía, para muchos más conocido, la cementera UNACEM, a esa altura vía Selva Alegre. ¿Qué es lo que estaban haciendo las familias? Que es simplemente ejercer ese derecho de esa protesta alrededor de las 9 de la noche. Fíjese qué daño, qué es lo que estaba haciendo. Simplemente estaban manifestando su descontento, y un fuerte contingente de fuerza pública, militares, policías, llegaron a reprimir a niños, a mujeres, y a la vez también pues indicar que esta no es solamente una cuestión, sino también ya hubo en estos 3 días anteriores, incluso tenemos detenidos acusados de terroristas. ¿Qué es terrorismo? Y eso también la ciudadanía debe conocer, debemos hacer conciencia, porque también se ha posicionado esa narrativa de que el terrorismo está en Otavalo. Otavalo somos gente trabajadora, somos mindalaes, y en ese sentido rechazamos rotundamente, porque el terrorismo está relacionado con el crimen organizado transnacional, una desestabilización del Estado, lo cual no está haciendo. Pero eso las comunidades. Es claro que estas personas, caso, las personas que han sido detenidas, o parte de las personas que han sido detenidas, no representan al movimiento indígena. Me refiero a aquellos que protagonizaron estos incidentes en contra de un cuartel de policía de Otavalo. Sin embargo, el ministro del Interior y el propio presidente en un primer momento les han presentado como miembros del Tren de Aragua para deslegitimar la lucha social de ustedes. Dos cosas ahí. Lo primero, y ratifico, no tienen nada que ver estas personas detenidas con el movimiento indígena, uno, y dos, ¿qué pasa usted con qué piensa usted de este señalamiento del Tren de Aragua? Bueno, primeramente rechazar rotundamente esta vinculación, porque son narrativas que quieren posicionar, son líneas discursivas antojadizas que pretende de una de otra manera pues identificar al movimiento indígena. El movimiento indígena nunca se ha caracterizado ni se caracterizará con estos hechos violentos que se ha registrado en caso de Otavalo. En las comunidades se está analizando, es algo para nosotros inexplicable. Por ejemplo, el tema del incendio que se ha registrado en la unidad de policía del cantón Otavalo. No es
particular, no es característica de las comunidades y en ese sentido pues exigir una investigación exhaustiva. No está descartado por un lado la infiltración de gente violenta por un lado, por otro lado puede ser incluso un autoatentado, un falso positivo, porque recordemos que el incendio, el caso de la Contraloría, pretendieron vincular esa narrativa cuando las propias autoridades han manifestado que eso se habría producido desde adentro. Entonces, en ese sentido, nosotros reiteramos y exigimos una investigación exhaustiva y de los detenidos. Primero, no son terroristas. Segundo, ahí hay personas con discapacidad. Y esa cuestión no se ha considerado. Y ahí también tenemos, inclusive con registros, con videos, Gina, ¿qué estuvo haciendo? Simplemente estaba ahí pues mediando para que no haya mayor represión. Entonces esas cuestiones son esos excesos, entonces de lo cual pues más bien no tiene nada que ver de que desde las comunidades. Y algo también a Fabricio, Andrea, es muy importante de los detenidos que estamos, uno es de nacionalidad venezolana, sin embargo, aquí que pretende vincular con esta banda criminal de Tren de Aragua, que no tiene nada que ver. Más bien, pues a la justicia exigimos que se dé la garantía a la defensa. El día martes no entregaron los links para el acceso a nuestro equipo de abogados y eso también hacemos la denuncia pública y el link fue entregado ya cuando la audiencia estuvo casi por finalizar en altas horas de la noche. Eso no puede ser posible en un estado democrático, un estado de justicia, de derecho, que la justicia, en este caso la justicia ordinaria, no haya dado estas garantías. En ese sentido, pues, nuestro equipo de abogados están haciendo todo el preparativo para realizar las gestiones pertinentes, para que se declare la inocencia, porque la mayoría ahí de lo que a través de las familias hemos podido conocer y de los propios detenidos es que ni siquiera estuvieron ahí cercanos, estuvieron lejos y con una diferencia incluso de horas que no tiene ninguna relación, porque si ellos fueran en el supuesto caso no consentido, que ellos fueran los autores, intelectuales, material, hubieran estado hasta cerca. Entonces, ese tipo de acciones pedimos y exigimos que se haga esas investigaciones y la justicia debe ser justa y que lo único que estaban ahí es ejerciendo este derecho a la resistencia y que beneficia para la mayoría de los ecuatorianos, no es solamente para los indígenas. Desde este espacio hemos llamado la atención de las autoridades sobre precisamente esta extralimitación que hemos visto en varios videos de la fuerza pública, pero quisiera preguntarle también lo que ocurre dentro de las comunidades. El día de ayer una colega periodista, Brigitte Mancheno, hacía unas entrevistas a varias personas de Saquicilí y muchas de las personas dentro decían que estaban siendo amenazados por dirigentes de la misma comunidad, que si salían a vender les iban a quitar los productos, que si salían a vender les iban, bueno, con estas amenazas entonces intentaban que se plegaran al paro. ¿Qué decir sobre eso también o cómo explicar, cómo entender esto que está ocurriendo también dentro de las comunidades y que los mismos comuneros también están denunciando? Bueno, pues primero que el tema de que sean los propios comuneros, hay eso no está ratificado por un lado, por otro lado, pues hasta donde tenemos conocimiento, estas decisiones se han tomado colectivamente. Para llegar al 18 de septiembre, tomar la decisión en la ciudad de Riobamba, hubo asambleas previas y para estas asambleas provinciales también los ha habido estas asambleas en las comunidades y en los momentos también continúan analizando, evaluando. Entonces, en ese sentido, pues de existir estos casos debe presentar la denuncia formal, pero aquí lo que ha dicho la mayoría de las familias que han salido a las calles es porque están muy preocupados por el alto costo de vida. Por otro lado, también la presencia de grandes empresas mineras que afectan, no solamente, a veces muchos dicen, no, es una montaña nomás,
pero ahí tiene que ver que es toda una vida, ahí está el agua y por eso está pues defendiendo en caso de las naves, de Palo Quemado, de Quimsacocha. La semana anterior fue una movilización multitudinaria. En ese sentido lo que se está exigiendo es que haya esa garantía a la vida que no solamente beneficia a las comunidades, sino también a la mayoría de la población. Por otro lado, también rechazar estas leyes económico urgente tituladas, sin embargo, cuáles simplemente es de privatizar las áreas protegidas, de restringir, de reprimir el tema de la cooperación internacional que ingresa también a través de las fundaciones. Si nosotros revisamos las estadísticas, la mayoría, por no decir todo el sistema de agua en la ruralidad es financiado, apoyado por las ONGs. En caso de Otavalo, por ejemplo, a 5 minutos en siglo XXI, en la comunidad de Cuaraburo no tienen agua. ¿Y quién les ha ayudado con la compra de por lo menos los materiales? Es a través de una ONG, cuando la competencia es de la municipalidad. Y así hay muchos casos a nivel nacional. Y a eso también, pues decirle que todos estos sistemas están obsoletos. Entonces, no ha habido una política pública nacional que a través de los gobiernos locales se pueda implementar, inclusive unos planes maestros de agua, de mejoramiento del sistema de agua, y razón por la cual, por ejemplo, en la Amazonía, de donde sale la mayor riqueza, entre comillas, del tema del petróleo, es en donde el 60% de las fuentes de agua están contaminadas con E. coli. En la Amazonía tenemos más de 40% de niños menores de 5 años con problemas de desnutrición crónica infantil. Entonces, esta narrativa también, que el tema del petróleo, el tema de la minería, nos trae desarrollo, vemos en los territorios con cifras oficiales, porque esto no son cifras del movimiento indígena, no es de la Amazonía, sino con cifras oficiales, se demuestra que no ha habido tal desarrollo, y en esa medida también es importante que se redireccionen las políticas públicas. Cecilia, perdón que le interrumpa, perdón que haya cortado así. Y yo entiendo la postura desde el análisis de lo que están viviendo ustedes, pero le quiero insistir en la naturaleza, sobre todo de esta entrevista, y saber qué van a hacer ustedes. Esos 3 días, y le quiero insistir, ¿está dentro de la estrategia, dentro de lo esperado? ¿El movimiento indígena está unido, está debilitado? ¿Van a evaluar ustedes lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué van a hacer como movimiento indígena y como CONAIE, Ercilia? Bueno, hay que tomar en cuenta que cada realidad, cada situación tiene una coyuntura, un contexto particular, y en ese sentido, pues decía hace un momento que la decisión fue tomar la paralización inmediata, indefinida, y en ese sentido... O sea, van a mantener, la idea es seguir con esto. Entiendo que hoy tienen una evaluación, ¿verdad? Hoy van a evaluar. Todos los días están reuniéndose, están evaluándose, y aquí también decirle al pueblo ecuatoriano que la decisión no es de los representantes, en este caso del Consejo de Gobierno de la Es una decisión de las bases. Es una decisión de las comunidades. ¿Y las comunidades deciden que esto se mantenga indefinidamente? ¿Se ratifica eso? Nosotros vamos como dirigencia, vamos a estar acompañando, facilitando, porque no somos los que damos la última palabra, sino más bien pues las decisiones se toman de una forma colectiva, y ya será las decisiones que se tomen conjuntamente con las bases, sentándose en asambleas, no en una reunión de dirigencias. Entonces es lo propio que hoy mismo también hay esta asamblea en el sector del semáforo de Peguche, en caso de Otavalo, y así también lo están haciendo en diferentes provincias, no como por ejemplo en Saraguro, en la Amazonía. ¿Movilizarse hacia la ciudad de Quito? Bueno, pues siempre, como insisto, las decisiones se toman colectivamente. Entonces eso, si tomamos como antecedente de años anteriores, bueno, las comunidades se han visto obligadas a llegar hasta Quito, pero por el momento ya eso queda para análisis interno de cada uno de los territorios. Ercilia, también se ha denunciado de parte de las organizaciones de, digamos, incluso de dirigentes indígenas, sobre el bloqueo de las cuentas. ¿A usted se le ha bloqueado la cuenta? ¿A la CONAIE se le ha bloqueado la cuenta? ¿Cómo está ese tema?
Bueno, aquí también pues decirle que a la ciudadanía muchos se han aplaudido en el sentido de que las cuentas bloqueadas habrían jugosos ingresos y ahí pues más bien al gobierno nacional, así como envía, ordena estos bloqueos, debe transparentar. Por ejemplo, en mi caso puntual también fue bloqueada la cuenta. ¿Tiene bloqueada la Cuando cuenta? quería hacer uso de la banca móvil, cuando ya no estaba en funcionamiento. Cuando llegué a la institución financiera, lo que me indicaron, una vez revisado, porque no permitió el ingreso, entonces que el problema era el dispositivo y no el sistema. Entonces decía, pero entonces cambiemos de dispositivo, pero tampoco fue posible. Entonces no ha habido explicación y así ha habido pues de la propia CONAIE, de las Pero organizaciones. reitero, usted tiene bloqueada la cuenta. En el caso de mío sí, porque no me han dado lo que ha indicado, sería problema el del dispositivo. Entonces, en ese sentido, pues, y no es solamente de una, y entonces en ese sentido, más bien, pues, nos va a estar escuchando a través de este medio. En el caso personal mío, pueden publicar, detallar cuál es el movimiento. Nosotros siempre nos hemos caracterizado como familia, nuestros ingresos vienen del trabajo, nos dedicamos al cultivo, como profesionales, a nuestras actividades y en ese sentido pues no tenemos nada que ocultar, no hay ingreso que no sea de propio esfuerzo de la familia. Tres cositas finales. Me piden que le pregunte qué resolvieron en el Parlamento de los Pueblos ayer, donde entiendo que no estuvo Marlon Vargas. ¿Tiene algún conocimiento de este Parlamento de los Pueblos que se reunió ayer? El día de ayer se mantuvo una reunión con diferentes actores sociales, hubo una participación amplia. En ese sentido se ha ratificado la unidad tanto del movimiento indígena como también diferentes actores sociales. Por un lado, por otro lado, también rechazar y exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que supuestamente elimina el subsidio al diésel, respaldar la lucha social en cada uno de los territorios, rechazar la consulta popular y el referéndum que no ha resuelto históricamente en las 14 consultas populares que ya se ha tenido desde el retorno de la democracia, exigir a que ya pare el extractivismo, más bien se dé esta garantía a la defensa del agua y que la consulta popular en el cual se ha manifestado el pueblo ecuatoriano y en lo local también se respete y en esa medida pues el Parlamento de los Pueblos se ha reactivado y está trabajando en diferentes mesas temáticas de salud, economía, tributario, político y estaríamos oportunamente dando a conocer la propuesta para el país, como siempre ha sido la característica del movimiento indígena, de las organizaciones sociales a través del Parlamento de los Pueblos, que no es la primera vez y en ese sentido pues estaremos presentando estas alternativas que nos permita a resolver la grande crisis social que estamos viviendo. Hospitales sin dinero, no hay ni siquiera los insumos básicos, pero Cecilia, hay dinero para reprimir al pueblo. Me escriben desde Cotopaxi, me dice un oyente, yo vivo en Saquicilí y acá los indígenas han hecho cerrar los negocios con amenazas, no permitieron que se desarrolle la feria que se hace los miércoles y jueves, yo siempre les he apoyado, me dice el oyente, al pueblo indígena, pero con esa actitud de acciones no estoy de acuerdo. Me dice un oyente, ¿qué le responde usted? ¿Es cierto eso? Precisamente le preguntaba hace un momentito. Claro, pero este es otro mensaje que recibo. Bueno, ¿es así? ¿Se han dado esta presión para que cierren negocios? Bueno, primeramente al oyente saludarle por estar pendiente, eso es muy importante, y por otro lado indicar de que esta paralización, este rechazo a estas políticas desatinadas del gobierno nacional no solamente beneficia a una cierta familia, sino más bien siempre la lucha del movimiento indígena ha sido pensada en la mayoría del pueblo ecuatoriano y en esa medida pues debemos asumir con esa conciencia, con esa responsabilidad. Decirles que por ejemplo el congelamiento del precio del gas no solamente está solamente para el pueblo indígena o también que se congeló el precio de los pasajes y hoy mismo en cristalizarse de haber sido escuchado con el gobierno nacional con la derogatoria de este decreto 126, no solamente va a beneficiar a una sola familia. Y en ese sentido, más bien, pues, invitar a esta unidad, invitar a que podamos colectivamente siempre rechazar estas políticas sobre la denuncia que hacen sobre este cierre de los locales, el no dejar ir a la feria para vender los productos, etcétera, Ercilia.
Bueno, en ese sentido siempre hay asambleas y es anunciado. Entonces, ahí la decisión no es solamente de la dirigencia. Refiero en caso de Otavalo o las comunidades, mantenemos las asambleas y colectivamente se toma la decisión de quedar en quietud, de estar en marcha, estar en las asambleas, y en ese sentido, pues, una de las particularidades, si la decisión es mayoritaria, eso también es parte de la democracia, y en ese sentido, pues, más bien, pues, invitar a que participen de las asambleas y que las resoluciones, si hubiese alguna cuestión diferente o contrario, digamos, ahí debe ser en esos espacios de reflexión que deben participar. Acá me escriben desde el sur del país. Me dice que le pregunte a usted como dirigente cómo podemos apoyarles con víveres y otras cosas que necesiten. No sé, ¿ustedes están receptando algún tipo de respaldo en ese sentido? Por un lado puede ser en la nacional, en las instalaciones de la CONAIE, pero por otro lado en los puntos específicos que se está receptando estas ayudas, tanto de la brigada médica, insumos médicos, víveres, en caso de las provincias son en las organizaciones provinciales, en Otavalo mismo, en las oficinas de Chijalta Fisi, ahí también del pueblo Quicho Otavalo, lo propio en la ciudad de Ibarra, en las oficinas del pueblo Quicho Caranqui, y más bien pues agradecemos por toda esa voluntad, esa solidaridad que se está manifestando las familias para apoyar a nuestros hermanos que están en pie de lucha en cada uno de los territorios. Ercilia, ustedes han pedido diálogo con el gobierno nacional. Hemos escuchado a varios ministros que han dicho que está cerrado el diálogo de parte de ellos, pero no sé si de parte de ustedes también. ¿Qué es lo que ha ocurrido? O sea, digamos, ¿no descartan sentarse a la mesa para conversar con el gobierno nacional? Bueno, pues desde el primer momento del actual Consejo de Gobierno ha habido toda esa predisposición, y en eso sí ha sido esa claridad de que de darse el diálogo en todos los espacios, en las familias, en donde sea, se ha resuelto a través del diálogo, y la característica de nosotros, primero, dialogamos casa adentro, y por eso se ha tomado estas decisiones. Y ahí lo que se ha exigido es que el movimiento indígena, los pueblos indígenas, de establecerse este diálogo debe ser en el marco de derechos en Estado plurinacional e intercultural. Tenemos por un lado el Estado representado a través de las 5 funciones o 5 poderes del Estado, por otro lado el movimiento indígena, y en ese sentido pues es importante y ha habido esta apertura. Sin embargo, más bien no se ha dado oído, y no solamente con el Ejecutivo. Por ejemplo, en el tema de judicial tenemos muchos compañeros que han estado defendiendo la vida, el agua, son procesados, criminalizados como terroristas, como saboteadores. En ese sentido hay que también pues conversar con el tema del legislativo. No es posible que la Asamblea Nacional, los legisladores, inobservando la Constitución, los pactos, los tratados internacionales, aprueben leyes inconstitucionales, por ejemplo, y así podemos ir enumerando, y en ese sentido ha habido toda esa apertura, insisto, pero en el marco de derechos, con los 5 poderes del Estado, para que podamos tomar estas resoluciones, estas alternativas que le conduzcan a que podamos superar de esta grave crisis que está atravesando el país. Cecilia, gracias por el tiempo, muy gentil, muy amable. Gracias. Decir pues al pueblo ecuatoriano, siempre la lucha del movimiento indígena va a ser pensando en la mayoría del pueblo ecuatoriano, y en ese sentido la única esperanza que queda es mantener unidos, firmes, y en ese sentido invitamos también al pueblo ecuatoriano a estar vigilante lo que se registra en cada uno de los territorios, y podamos ser esa alternativa con propuestas viables para el país. Correcto. Gracias, Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.